Hola a todos y todas los estudiantes del Complejo Educacional de Maipú. Les habla el profesor Carlos Núñez Morante, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del establecimiento. El día de hoy vamos a establecer orientaciones y directrices más claras en lo que respecta a la primera guía de trabajo número 1, que tiene que ver con el tema de la construcción del concepto de Estado-Nación en Europa, América y Chile durante el siglo XIX. Para ir entendiendo de mejor manera cuáles son los conceptos elementales que debemos entender para poder comprender el resto de la materia, principalmente tenemos que manejar dos definiciones que tienen que quedar sumamente claras. ¿Ya? En primer lugar, el concepto de Estado, el cual se describe y tiene diferentes interpretaciones, diferentes definiciones, según corresponda a la ciencia social. Bueno, en este caso vamos a utilizar una definición general, involucra el ámbito político, que tiene que ver con la institución mediante la cual se representa el poder de los habitantes de un territorio determinado. Este regula la vida de los ciudadanos mediante las leyes y el uso legítimo de la fuerza. Mediante las leyes se entiende por el poder judicial y la Constitución. Y el uso legítimo de la fuerza tiene que ver con las diferentes instituciones de las cuales dispone este Estado para poder mantener el orden público vigente. Fuerzas armadas, para lo que respecta el orden interno, la seguridad nacional en caso de una eventual guerra, y también el orden público frente a diversas situaciones que podemos visualizar, principalmente lo que está ocurriendo hoy día con el decreto del estado de excepción por razón de calamidad pública. Ahora la seguridad de la nación está a cargo de las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército. Y también entra lo que es la lógica de Carabineros, ya como institución que resguarda y refuerza el orden público frente a algún eventual desorden, delito o falta que pudiese existir dentro de la sociedad. Y en segundo lugar está el concepto de nación. Este concepto nace a partir de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, ¿ya? Y el cual apela al conjunto de personas, de ciudadanos que están ligados entre sí, que tienen patrones y principios que comparten en común. Esto se le denomina el contrato social que proviene de los diferentes puntos que van uniendo y van afiatando ya las lógicas de una nación, desde el sentido social, desde el sentido cultural, desde el sentido jurídico, político. Es toda la amalgama de ideologías, pensamientos, costumbres, tradiciones que nos une a nosotros como sociedad, ¿ya? Y es en su definición más básica, el Estado se debe de preocupar de reforzar todos estos principios, de reforzar cuáles son los simbolismos y elementos que nos unen a nosotros, en este caso, bajo el Estado chileno. Lo que converge los principios de tener un himno, de tener una bandera, de tener una canción característica, tener bailes, costumbres, comidas, gentilicios, fenotipos que nos van identificando y uniendo a cada uno de nosotros como sociedad chilena. Y claramente después, con el avance y el estudio de las diversas ciencias sociales, la sociología, la antropología, la psicología también, ya se comenzaron a establecer diferentes enlaces, desde el sentido cultural, étnico, lingüístico e histórico. Compartimos una cultura, compartimos una etnia indígena, compartimos lenguas, gentilicios, modismos, y también compartimos una historia en conjunto.
¿ya? Que apela también a la historia de cómo nace la República Chilena y también cómo nuestra cotidianidad histórica se vincula frente a los diferentes sucesos y acontecimientos y procesos históricos que han ido ocurriendo a lo largo de la historia de Chile. Bueno, los objetivos de aprendizaje que vamos a evaluar, estos son los elementos que utilizamos nosotros los profesores para medir cuáles son los propósitos, cuáles son las metas en materia de aprendizaje que ustedes tienen que alcanzar con el transcurso de las clases. En este caso son objetivos correspondientes al currículum de primero medio de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El objetivo de aprendizaje número 1, del cual ustedes tienen que asimilar, empoderarse, apropiarlo, aprenderlo, ¿okay? Sumamente importante eso, tiene que ver con explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas y económicas de América y Europa durante el siglo XIX, considerando, por ejemplo, el parlamentarismo. ¿Qué es el parlamentarismo? Es un modelo de representatividad, ¿ya? De representatividad política que surge en un país, en un periodo determinado, ¿ya? Producto de diversos factores fueron posibilitando la aparición del parlamentarismo. El constitucionalismo también fue un movimiento ligado a zanjar, a estructurar estos nuevos estados-naciones en base al imperio de la ley, ¿ya? El movimiento abolicionista, ¿abolir qué? Abolir la estructura jerárquica, ¿ya? La estructura monárquica que imperaba en Europa durante esos años. La libre asociación, asociarse libremente sin importar el pensamiento político, el credo religioso, perdón. El libre mercado, cómo se comienza a potenciar las diversas lógicas económicas a partir de la apertura de rutas comerciales, el cambio dentro de lo que es la lógica, la apertura del mundo en el sentido económico, y la ampliación del concepto de ciudadanía, cómo la lógica y el significado del ser ciudadano va imperando y se va difundiendo a lo largo de Europa. La adquisición de derechos fundamentales, el derecho a votar, el derecho al trabajo, al derecho a la vivienda, al derecho a la educación, cómo comienzan las sociedades en Europa y en América, ¿ya?, a demandar esos derechos adquiridos con el sentido de la ciudadanía. Y el objetivo de aprendizaje número 3, analizar cómo durante el siglo XIX la geografía, el espacio físico, la geografía política, el reordenamiento de las fronteras. Ustedes saben que las fronteras actuales de los países pasaron por un proceso de consensos, de disputas, de guerras, ¿ya?, para poder llegar a consolidarse en las que son actualmente, ¿ya? Geografía política de América Latina y de Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-Nación, caracterizado por la unificación de territorios y de tradiciones culturales, ¿ya? Cómo se van unificando, cómo se van entrelazando las costumbres y las tradiciones con la consolidación de los territorios geográficos, bajo los principios de soberanía y el sentido de pertenencia a una comunidad política, que es lo que a mí me adscribe, que es lo que a mí me adhiere a un país, a una nación, a un estado determinado. Bueno, para comenzar, el primer punto de esta guía es entender el ideario republicano y liberal. Estos idearios, estas grandes ideas, estos grandes paradigmas, surgen a partir de la Ilustración, del periodo de las Luces y de la Revolución Francesa, cuyas ideas se expandieron a finales del siglo XVIII y que fueron fundamentalmente
ideas articuladoras e impulsadoras de los procesos políticos de independencia de las estructuras monárquicas en Europa y América durante el siglo XIX. Fueron las grandes ideas, los impulsos que permitieron a América independizarse de la corona española. Y también en la conformación del liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Es una doctrina, un pensamiento, una corriente política, económica y social que defiende la libertad de la persona, la libertad individual, ¿ya? Y la limitación y la distribución, ¿ya? Descentralizar el poder del Estado. Estas ideas, estas corrientes, sentaron las bases para el desarrollo de los sistemas de gobierno republicanos, ¿ya? Los cuales los ciudadanos eligen a sus autoridades, a sus representantes políticos, y mediante los cuales estos van determinando cómo regulan la sociedad a través de las leyes, principalmente a través de la Constitución, que es la Carta Magna, desde el sentido social y jurídico, que nos ordena, nos orienta, ¿ya?, a seguir ciertos patrones y márgenes sociopolíticos y jurídicos respecto a cómo vivir en sociedad, y también regula la acción de las diferentes estructuras de poder del Estado, ¿ya? Y otros principios fundamentales, ¿ya?, los cuales también se relaciona estos idearios, ¿ya?, con principalmente enfocar y reestructurar la lógica monárquica por una apertura desde el sentido histórico, desde el sentido de la razón, de los derechos humanos y de las libertades individuales. Existen principios republicanos que durante el siglo XIX la mayoría de los estados europeos incorporaban en sus regímenes políticos los principios básicos liberales. Hay tres principios que son sumamente importantes de considerar, los cuales voy a dar a conocer a continuación. En primer lugar, el principio de soberanía popular, ¿ya?, en el cual cada ciudadano es soberano y ejerce la soberanía directamente dentro de su vida cotidiana. Es la facultad básica del ser ciudadano, ¿ya?, para lograr un modelo de representación política y de representación social. Se concibe ya este ejercicio de la soberanía a través de las elecciones periódicas de gobernantes, es decir, la acción básica del ejercicio de la soberanía ciudadana y de la soberanía nacional es el voto, ¿ya?, la elección directa de autoridades y de representantes políticos encargados de ejercer la voluntad de las grandes mayorías. ¿Okay? También así se articula y se concibe un gobierno que cuenta con el respaldo de estas mayorías, de quienes son los y las ciudadanas. ¿Okay? El gobierno sustenta su legitimidad política y social en base a la aprobación y la elección de las grandes mayorías. En segundo lugar está la separación de los poderes del Estado, ¿okay?, los cuales se dividen en poderes que ya más o menos han escuchado en alguna ocasión: el poder ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales son poderes que están separados entre sí como poderes independientes, ¿ya? Estos tres poderes colaboran, ejercen una retroalimentación de apoyo entre cada uno de estos, ¿ya? Pero son poderes independientes, los cuales su independencia tiene el objetivo de permitir la existencia de controles y equilibrios dentro de la distribución de los roles del gobierno y los roles del Estado. ¿Okay? Estas ideas derivan principalmente de uno de los grandes precursores de la Ilustración francesa,
del Barón de Montesquieu, ¿ya? Un gran pensador de la Ilustración, en el cual en su obra, que expresa del espíritu de las leyes, expresa toda esta teoría política respecto a la separación, cómo debiesen estar separados los poderes del Estado para así evitar una congestión y una concentración del poder político en este caso. Bueno, para explicar, el ítem número 1 trata específicamente de análisis de interpretación de fuentes iconográficas y fuentes primarias. Recuerden, las fuentes iconográficas tienen que ver con pinturas, retratos, imágenes, ¿ya?, que permitan graficar y visualizar de mejor manera el periodo histórico, ¿ya? Y las fuentes primarias son fuentes de diversa índole, trabajos académicos, escrituras, artículos, tesis, que traten sobre un tema histórico escrito durante el mismo transcurso de este. ¿Ok? Bueno, en primer lugar vemos dos pinturas bastante conocidas dentro de lo que son los márgenes de la cultura general y todo. La primera pintura, la que está a mano izquierda, la pintura a mano izquierda representativa de Francia, La libertad guiando al pueblo, pintura creada a principios del siglo XIX, específicamente en 1830, que grafica una mujer de busto descubierto llevando la bandera de Francia y haciendo una especie de orientación al resto de las personas que la siguen. ¿Ok? En segundo lugar vemos el abrazo de Maipú, la batalla de Maipú, el abrazo entre Bernardo Higgins y José de San Martín. Una pintura de una batalla histórica, una batalla fundamental en nuestro proceso de independencia como nación y como república. Pintura de Subercaseaux de principios del siglo XX, 1908 tengo entendido. Entonces, hay una fuente primaria que se complementa con los elementos que se grafican en estas dos pinturas, ¿ya? Fíjense bien en los personajes históricos, en los simbolismos, en sus posturas, en sus gesticulaciones. Traten de visualizar bien estos elementos. Me les voy a leer ahora una fuente primaria de... Bueno, la fuente dice lo siguiente. Está escrita por un escritor alemán, siglo XIX, Ludwig Born. La libertad. Ese ruiseñor con voz de gigante despierta a los que duermen más profundamente. ¿Cómo es posible pensar hoy en algo, excepto en luchar por ello? Quienes no pueden amar a la humanidad todavía pueden, sin embargo, ser grandes como tiranos. Pero, ¿cómo puede ser uno indiferente? A partir de esta lectura de la fuente primaria y del análisis, la búsqueda de elementos dentro de las fuentes iconográficas dentro de estas dos pinturas, ustedes tienen que responder las siguientes tres preguntas. Dicen así, pregunta número 1. ¿Qué aspectos en común y qué diferencias logras identificar en las fuentes iconográficas, las dos pinturas en cuestión? Identifica al menos dos similitudes y dos diferencias que expliquen sus significados. Hay elementos representativos de cada una de estas pinturas, ¿ya? Hay dos procesos históricos que se relacionan entre sí, que si bien ocurren en países diferentes, Francia y Chile, hay elementos característicos, elementos en común que existen allí, en esas dos pinturas. Y diferencias, ¿ya? Diferencias en materia de geográficas, materias de simbolismo, son
análisis, reflexiones, interpretaciones que deben de realizar ustedes a la hora de visualizar estas dos pinturas. Pregunta número 2. A partir de lo aprendido en octavo básico y considerando las fuentes que ya les leí a continuación, ¿cuáles son los principios heredados de la Ilustración y de la Revolución Francesa? Recuerden que hay principios fundamentales, ¿ya?, que motivaron, ¿ya?, a que se ejecutaran estos procesos de independencia. ¿De quién nos independizamos? ¿Por qué nos independizamos? ¿Cuáles son los principios, las ideas que proliferaron dentro de la clase criolla, la clase burguesa, para poder dar rienda suelta a estos procesos históricos, procesos de liberación? ¿Ya? ¿De quién nos estamos liberando? Pregunta número 3. ¿Qué símbolos propios de un Estado-nación logras reconocer en las imágenes? ¿Cuáles son los fines a la hora de crearlos? Simbolismos que se logran identificar tanto en la pintura, ¿ya? Recuerden lo visto en clases. Recuerden el ejercicio que realizamos respecto a la creación de un Estado-nación. ¿Cuáles son los elementos que les solicité a la hora de crearlos? ¿Ya? Revisen su cuaderno y les servirá a modo de orientación también. Bueno, las expresiones del liberalismo, ¿ya? Los dos personajes que aparecen en las pinturas, el primero a su mano izquierda es Immanuel Kant, filósofo alemán, que fue uno de los precursores de las ideas liberales, por medio también de la razón como elemento fundamental de gobernanza, de reflexión, de pensamiento, de acción para los ciudadanos. Dentro de la razón, la educación, la importancia de la racionalidad, ¿ya?, en el sentido de cómo nos gobiernan y nos autogobernamos como individuos. Y el segundo personaje a su mano derecha es el Barón de Montesquieu, quien fue uno de los grandes precursores de la Ilustración francesa. Principalmente postuló la importancia de las leyes y del derecho en la regulación del comportamiento y de la vida en sociedad durante la época de la Ilustración. ¿Por qué cito a estos dos autores? Porque las expresiones que les daré a continuación están sustentadas en muchos de los principios que les daré a conocer a continuación. A lo largo del siglo XIX, las ideas liberales fueron aplicadas en el ámbito de la política, la economía, y dieron origen a distintas formas de organización, tanto a nivel político como a nivel social. Algunas de las expresiones más importantes, ¿ya?, en primer lugar el parlamentarismo, que nace en Inglaterra, ¿ya?, en el siglo XVII, finales del siglo XVII, en el cual se organiza una estructura denominada monarquía parlamentaria, ¿ya? Se incorporan principios liberales como la división de poderes del Estado y también la soberanía popular, en el cual el Parlamento, ¿ya?, es elegido por votación popular, designan un primer ministro y también se mantiene esta estructura monárquica, se mantiene la figura del rey, ¿ya? El parlamentarismo no solamente se adoptó en Inglaterra, sino de que también otros países europeos siguieron este modelo político. Por ejemplo, España, ¿ya?, tiene una estructura monárquica de índole parlamentario muy similar a la inglesa. Prevalece el poder legislativo, el Parlamento, que vendría a ser nuestro equivalente al Congreso Nacional aquí en Chile, y prevalece por sobre otras estructuras de poder. En segundo lugar está el constitucionalismo, el cual tuvo por objetivo limitar el poder de la autoridad por medio de la instauración de leyes que regularan la vida en sociedad
dentro de cada estado y garantizar los derechos y las libertades fundamentales de las personas. Una serie de países durante el siglo XIX comienzan ya consolidados sus procesos de independencia, se desarrollan como estados nacionales y comienzan a redactar diferentes constituciones, sus primeras constituciones. Chile tuvo su periodo de ensayos constitucionales, ¿ya?, dependiendo mucho también de la realidad política del país, ¿ya?, constituciones de corte conservador, de corte liberal, de corte federal, ¿ya?, pero tuvo su primera constitución en el año 1833. ¿Y qué significa esto? Que a partir de que cada país se organiza por una constitución, es que se asegura la prevalencia de las leyes por sobre algún despotismo que pueda surgir por parte de los representantes políticos, de las autoridades del gobierno, ¿ya? Bueno, una de las características fundamentales de una constitución propiamente tal es organizar la estructura del Estado, ¿ya? Si el Estado se define de forma unitaria, centralista, o de forma federal, descentralizada del poder central. Define la organización política, fija el sistema político que va a tener cada Estado-nación y delimita los poderes del Estado, ¿ya?, estableciendo controles para garantizar la convivencia y el equilibrio de los poderes, y también facilita su gestión. Y establece los derechos y los deberes de las personas, ¿ya?, los cuales también se incluyen derechos fundamentales, ¿ya?, y mecanismos de participación y de representación política, ¿ya? Por eso también que actualmente todavía prevalecen las constituciones. Son cartas magnas que engloban diversos ámbitos desde el sentido político, jurídico, económico, social, y que influyen hasta el día de hoy en nuestra vida cotidiana. Bueno, partir también de la lectura de las fuentes secundarias y primarias, ¿ya?, tomen las ideas de este ideario republicano, liberal, lean a continuación, ¿ya?, la fuente del pensamiento de los liberales clásicos durante el siglo XVIII, la idea del filósofo Immanuel Kant respecto al constitucionalismo, sustraigan, tomen las ideas principales y respondan las preguntas que vienen a continuación. ¿Cuál es la relación existente entre las ideas de los liberales clásicos con la de Immanuel Kant? ¿Cómo se relacionan estas ideas de la fuente número 3 con la idea principal del autor de Kant, que es la fuente número 4? Pregunta número 5. ¿Qué ideas de sociedad tienen los liberales clásicos? Ya, hay una idea, hay un pensamiento que está muy claro en la fuente número 3. Pregunta número 6. ¿Cuáles son los principios fundamentales de una república moderna para Immanuel Kant? Hay principios que son básicos, que son trascendentales, ¿ya? Principios que asociados a la consolidación de una república, principios sociales, principios políticos, ¿okay?, ideas. Pregunta número 7. ¿Es preponderante la figura de la mujer para los autores? ¿Ya? Sí, no, ¿por qué? Se apela a la figura, se da importancia, ¿ya?, se considera la figura femenina, ¿ya?, la imagen de la mujer como sujeta histórica, precursora de el ideario liberal. Bueno, el ítem 2, ¿ya?, es
principalmente analizar estos conceptos de Estado y nación. ¿Ya? ¿Qué es un Estado? Existen diferentes definiciones desde el ámbito de la ciencia política, la sociología, la historia, la antropología para estos dos conceptos. Pero tomaremos definiciones generales y a medida que vayamos avanzando en las sesiones, en las clases, vamos a ir entregando mayor diversidad en las definiciones. ¿Okay? Bueno, como se lo señalé en la primera diapositiva, vamos a aterrizar el concepto de Estado. ¿Qué es un Estado? Se puede entender como una sociedad organizada que conforma una entidad de manera permanente en los ámbitos políticos y jurídicos en un territorio determinado. Dicha sociedad está gobernada por un aparato gubernamental, es el gobierno, y también se puede entender como una institución mediante la cual se regula la vida de los ciudadanos mediante las leyes y el uso legítimo de la fuerza. Recuerden, las leyes, constitución, principalmente poder judicial, constitución, poder judicial en materia de jurídica, y el uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la seguridad interna, el orden público. Allí entran las instituciones de las Fuerzas Armadas, Carabineros, entre otras. Este Estado tiene una serie de simbolismos, ¿ya?, que lo caracterizan y le dan una representatividad en el sentido del mundo, sentido social, sentido cultural, ¿ya? Un territorio, una constitución, una bandera, un gobierno determinado. Son elementos que dan vida a este Estado. Y nación. ¿Qué es una nación? El concepto de nación, como bien se lo señalé arriba, se difunde en la Revolución Francesa para referirse al conjunto de ciudadanos o de personas que están relacionadas entre sí por un contrato social, por una serie de principios socioculturales, ¿ya?, los cuales también tienen un sentido de pertenencia con un territorio determinado, tienen derechos, tienen deberes, ¿ya? Y bajo este orden, ¿ya?, el mismo origen, el mismo nacimiento y objetivo del Estado es hacer cumplir este contrato social, hacer cumplir los derechos y los deberes de los ciudadanos que se sienten identificados y que comparten diferentes principios en común. Posteriormente, el concepto de Estado se diversifica y toma un sentido cultural, sentido de cuáles son las tradiciones, las costumbres, ¿ya?, que compartimos nosotros, en este caso los chilenos, desde el sentido cultural, las canciones, los mitos, las leyendas, la cosmovisión, ¿ya?, sentido étnico, sentido lingüístico, los modismos, ¿ya?, la hora de hablar también es un ente lingüístico compartido. Y también los principios históricos. Hay una historia, ¿ya?, de la cual también nosotros formamos parte, ¿ya? Como la historia, formamos parte de la historia de una nación. Bueno, y aquí adjunto imágenes de naciones, ¿ya? Encontramos la nación mapuche, la nación palestina, ¿ya?, el pueblo catalán, la nación catalana, ¿ya?, y la cuarta bandera, la bandera del pueblo vasco, ¿ya?, de Euskadi. ¿Qué son? Investiguen ustedes también que estas naciones no son reconocidas como estados, como países autónomos, ¿ya? Eso también es una pregunta que les hago a ustedes y que lo logren investigar. Y a partir de la definición de Estado, la definición de nación y de los simbolismos que les adjunté en la guía, tienen que responder, ¿ya?, a qué banderas
corresponden, ¿ya? La bandera 1, 2, 3 y 4, ¿ya? ¿Cuál es la relación que existe entre ellas? ¿Ya? Banderas en el apartado del Estado, de nación, perdón. Y la pregunta 9. ¿Cuáles son los elementos fundamentales necesarios para la existencia de un Estado? ¿Qué elementos no deben faltar? Que deben de estar sí o sí para que un Estado se pueda consolidar, pueda nacer, pueda prolongarse con el transcurso del tiempo. Y la pregunta 10 final es: ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre los conceptos de Estado y nación? ¿Puede existir y desarrollarse de manera independiente? ¿Puede existir en la nación al margen del Estado? ¿Puede el Estado estar, surgir, existir, desarrollarse a lo largo del tiempo sin depender de la nación? Bueno, chicos y chicas, espero les haya gustado la clase. Adjunto mi correo electrónico en caso de que tengan preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, ¿ya? En el cual, por favor, no se les olvide indicar su nombre completo, el curso y la consulta en cuestión. ¿Okay? Esto responde, ya esto les puede servir tanto para la guía número 1 como para la guía número 2. Durante esta semana, ya voy a estar preparando también una clase grabada para explicar los contenidos y puntos fundamentales en relación a la guía número 2, que trata sobre liberalismo y burguesía. Bueno, espero les haya gustado la clase grabada. En este tipo de circunstancias hay que aprovechar todos los mecanismos y todas las oportunidades que tenemos nosotros los profesores para hacerles llegar la materia, y no dejen de estudiar en sus casas, ¿ya? Háganse el tiempo, tómense 1 o 2 horas del día para poder leer, ¿ya? Avanzar con lo académico. Que esta crisis sanitaria no represente un estancamiento en su proceso de aprendizaje. Es fundamental que ustedes continúen con su proceso de aprendizaje. Así que en ese sentido, todas las dudas, consultas que tengan, al siguiente correo. Eso, que tengan una excelente semana, cuídense y cuiden a sus familias también. Un saludo a todas y a todos.